Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, un cálido saludo y una breve presentación. Soy y este es su refugio predilecto para chismecitos jugosos, noticias fresquitas y todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo turco, siempre con ese toque personal que nos caracteriza. Hoy, damas y caballeros, prepárense para un plato fuerte porque vamos a desmenuzar la vida y obra de una de las actrices más amadas, respetadas y, no lo neguemos, objeto de sana envidia. Y no por nada negativo ojo, sino porque su talento es arrollador, su belleza hipnotizante y parece que todo lo que toca lo transforma en oro puro. Así es, señoras y señores, me refiero a la única e inigualable Hande Erçel. Y como bien habrán notado en el título, este vídeo es un poquito más especial de lo habitual. Hande Erçel, mi sueño hecho realidad, la felicidad me invade, esa frase, esa declaración contundente trasciende la mera función de un título llamativo. Es en realidad una ventana directa a mi corazón, una manifestación palpable de la profunda admiración que siento por esta mujer que, de una manera que quizás ni ella misma imagina, ha logrado inspirarme a niveles insospechados. En este vídeo, no nos limitaremos a repasar superficialmente su trayectoria profesional, sus logros más destacados y sus romances más sonados, sino que me adentraré en el terreno personal para compartir con ustedes las razones por las cuales Hande Erçel, en mi humilde opinión, representa mucho más que una simple actriz. Quiero contarles cómo su viaje personal y profesional, su personalidad arrolladora y su singular manera de afrontar los desafíos de la vida me han influenciado de manera significativa. Quiero relatarles cómo la he visto desde la distancia que impone la pantalla, construir un camino plagado de éxitos rotundos y superar obstáculos aparentemente insalvables con una elegancia y una entereza que, confieso, me dejan completamente boquiabierta. Pero antes de que me deje llevar por la emoción y me ponga demasiado sentimental, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Si les apasiona el chismecito turco, las noticias de farándula que quitan el aliento y los sesudos análisis de telenovelas que nos roban el sueño, este es, sin duda alguna, su lugar en el mundo virtual. Activen la campanita de las notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y estar al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Hande Erçel. A ver, ¿por dónde empezamos esta apasionante travesía? Hande Erçel, nacida en la encantadora ciudad de Bandırma, Turquía, en el año 1993. Pero ojo, no se dejen engañar por su rostro angelical y su belleza innegable. Hande no es solo una cara bonita, es una mujer que ha trabajado incansablemente con sudor y lágrimas, para alcanzar la posición privilegiada que ocupa hoy en día. Muchos de nosotros la conocimos por su icónico papel de Selin en la serie Güneş İnkizler, esa producción que la catapultó a la fama y que, admitámoslo sin tapujos, nos hizo suspirar a más de uno con ese romance juvenil que nos robó el corazón. Pero su camino hacia la cima no fue un lecho de rosas, ni mucho menos. Antes de saborear las mieles del éxito, Hande participó en diversos concursos de belleza, interpretó pequeños papeles en series de televisión, y se fue abriendo camino a base de talento puro y una perseverancia inquebrantable. Y precisamente hablando de perseverancia, quiero hacer una pausa reflexiva en este punto crucial. Hande ha demostrado ser una persona increíblemente resiliente, capaz de levantarse una y otra vez después de cada caída. Ha enfrentado críticas despiadadas, rumores malintencionados y la presión constante y asfixiante de los medios de comunicación con una fortaleza que raya en lo admirable. Y eso, señoras y señores, es un rasgo de su personalidad que realmente me inspira y que considero digno de ser imitado. En un mundo cada vez más dominado por las redes sociales, donde la opinión pública puede ser un arma de doble filo, Hande ha sabido mantenerse fiel a sus principios, sin dejarse amedrentar por los comentarios negativos y enfocándose, en todo momento, en lo que realmente importa, su trabajo, su bienestar emocional y su felicidad personal. Después del rotundo éxito de Güneş İnkizler, llegó a Aşk Laftan Anlamaz, donde Hande interpretó a Hayat, una joven llena de sueños, aspiraciones y ambiciones. Esta serie la consolidó como una de las actrices más populares y queridas de Turquía y la catapultó al estrellato internacional, abriéndole las puertas de mercados antes inexplorados. Fue aquí, en este punto álgido de su carrera, donde muchos, incluyéndome a mí, empezamos a vislumbrar ese brillo especial que emana de su ser. No era solo su atractivo físico lo que nos cautivaba, también era su innegable talento actoral y la química explosiva que desprendía con sus compañeros de reparto, especialmente con el carismático Burak Deniz,
con quien formó una pareja inolvidable en la pantalla, capaz de generar un torbellino de emociones en el público. Y hablando precisamente de Burak Deniz, no podemos ni debemos evitar mencionar los rumores y las especulaciones que rodearon su relación. Obviamente la química que ambos derrochaban en la pantalla era innegable, palpable, casi tangible, y los fans soñábamos con que ese romance traspasara la barrera de la ficción y se materializara en la vida real. Pero bueno, como suele suceder en estos casos, al final no fue así, y cada uno decidió seguir su propio camino, explorando nuevos horizontes profesionales y personales. Sin embargo, a pesar de la distancia, la amistad y el respeto mutuo entre ellos siempre han sido evidentes, y eso es algo que valoro muchísimo y que habla muy bien de su profesionalismo y madurez. Tras la finalización de Ask Laftan and Lamaz, Ande continuó cosechando éxitos con series como Sijainzi y Alka, demostrando su versatilidad como actriz y probando con creces que era capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde heroínas románticas hasta mujeres complejas y atormentadas. Pero fue con Senkalkam, donde interpretó a la inolvidable Eda YLDZ, que Ande Ercel se convirtió en un auténtico fenómeno mundial, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Esta serie rompió récords de audiencia en numerosos países y la consolidó como una de las actrices turcas más reconocidas y aclamadas a nivel internacional, un verdadero ícono de la televisión. Y es precisamente aquí, en este punto culminante de su carrera, donde quiero conectar con esa parte del título que reza Mi sueño hecho realidad. Ver a Ande triunfar de manera tan arrolladora en Senkalkam fue como presenciar la materialización de un sueño largamente acariciado para muchos de sus fans más leales. Y no solo porque la serie era divertida, romántica y absolutamente adictiva, sino porque Ande brillaba con luz propia, irradiando talento y carisma en cada escena. Su interpretación de Eda era fresca, auténtica, llena de matices y capaz de transmitir una amplia gama de emociones al espectador. Y su química con Kerem Bürsin, madre mía, incendió la pantalla, generando un torbellino de pasión y romance que nos mantuvo enganchados desde el primer episodio hasta el último. Y obviamente no podemos hablar de Senkalkam sin mencionar a Kerem Bürsin, el galán que conquistó el corazón de Ande tanto en la ficción como en la vida real. La relación entre Ande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue uno de los temas más comentados, analizados y seguidos por los medios de comunicación y los fans de todo el mundo. Su romance fue como un cuento de hadas hecho realidad, dos jóvenes guapos, exitosos, talentosos y aparentemente profundamente enamorados, viviendo un idilio que parecía sacado de una película romántica. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados, y la historia de amor entre Ande y Kerem no fue la excepción. La ruptura entre Ande y Kerem fue un golpe duro para muchos de nosotros. Nos habíamos ilusionado con su amor, habíamos depositado nuestras esperanzas en su relación y nos dolía verlos separados. Pero como siempre Ande manejó la situación con una elegancia y una discreción admirables. No dio declaraciones explosivas a la prensa, no alimentó los rumores malintencionados y se enfocó, en todo momento, en seguir adelante con su vida y su carrera profesional. Y eso nuevamente me demostró la fortaleza y la madurez que posee como persona, su capacidad para superar los obstáculos y aprender de las experiencias, incluso de las más dolorosas. Y es que más allá de sus éxitos profesionales y sus romances más sonados, Ande Ercel es una mujer que inspira por su forma de ser, por su sencillez, su cercanía y su constante agradecimiento hacia sus fans. La he visto interactuar con ellos en las redes sociales, responder a sus mensajes con cariño y dedicarles tiempo y atención, a pesar de su apretada agenda. Y eso es algo que valoro muchísimo y que considero que la distingue de otras celebridades. Además, Ande también es una defensora activa de causas sociales importantes. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer, ha apoyado a organizaciones benéficas que trabajan en favor de los más necesitados y ha utilizado su plataforma mediática para dar voz a quienes no la tienen. Y eso, señoras y señores, es lo que la convierte en una verdadera inspiración, en un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué afirmo con tanta convicción que Ande Ercel representa un sueño hecho realidad? Porque ella me ha demostrado con su ejemplo que con trabajo duro, perseverancia, dedicación y una actitud positiva ante la vida, se pueden lograr grandes cosas. Me ha enseñado que no importa cuántos obstáculos se presenten en el camino, siempre se puede salir adelante, que la clave está en no rendirse nunca y en creer en uno mismo. Y me ha inspirado a perseguir mis propios sueños, a luchar por mis metas y a no dejar que nada ni nadie me impida alcanzar mi máximo potencial.
Ver su evolución desde sus humildes inicios hasta convertirse en una estrella internacional, me llena de orgullo y me da esperanza. Me demuestra que los sueños sí se pueden hacer realidad, que el esfuerzo siempre tiene su recompensa y que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel. Y sí, lo admito sin tapujos ni reservas, soy una fan incondicional de Ander Zell. Admiro su talento, su belleza, su personalidad arrolladora y su singular forma de afrontar la vida. Y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro, deleitándonos con su trabajo y conquistando nuestros corazones con su carisma. Así que, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado en este vídeo, Ander Zell es mucho más que una simple actriz. Es una mujer talentosa, perseverante e inspiradora y que ha logrado cautivar al público de todo el mundo con su carisma y su trabajo. Su trayectoria es un ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad y que con esfuerzo y dedicación se pueden superar todos los obstáculos que se presenten en el camino. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo que espero de corazón les haya gustado y les haya permitido conocer un poquito más sobre mi admiración por Ander Zell y cómo su historia personal y profesional me ha inspirado a lo largo de los años. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar parte de su valioso tiempo a ver este vídeo y por compartir este momento conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de Ander Zell. ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Qué les inspira su historia? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos con atención y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.